jornadas de información y debate Hablemos del Rincón, que como saben se están celebrando desde el pasado viernes 9 de noviembre y que concluirán la próxima semana. Hoy vamos a desarrollar la segunda sesión de estas jornadas que, como ya saben, están siendo organizadas por la Coordinadora del Rincón Ecologistas en Acción y que cuentan también con el patrocinio del Ayuntamiento de Orotava, a quien queremos agradecer su colaboración. Y también queremos agradecer, por supuesto, al restaurante San Diego que nos haya cedido el espacio y que nos haya brindado la posibilidad de celebrar pues estas sesiones aquí, porque esto nos ha permitido poder hablar del Rincón justamente en el Rincón, lo cual es fantástico, no solo por lo que ello significa, sino también porque así los vecinos, los amigos, las personas de la zona tienen mayor facilidad para estar aquí hoy con nosotros y compartir este ratito. La sesión que vamos a desarrollar esta tarde la hemos denominado El Rincón, Laboratorio de Experiencias Ecosociales, avanzando hacia un modelo de desarrollo sostenible. Y está destinada a la exposición de 3 iniciativas muy relevantes que creemos que pueden servir para debatir el modelo de desarrollo que puede tener lugar en la zona del Rincón para el futuro. Y para ello pues hemos invitado a participar a 3 destacados ponentes a quienes agradecemos su disposición para estar aquí hoy con nosotros, que serán los encargados de contar pues estas iniciativas y experiencias, que son en primer lugar Araceli Raimundo, arquitecta; en segundo lugar Fernando Sabaté, profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna; y en tercer lugar a Chamán Cruz, miembro de Bencomia, de la empresa Bencomia. Cada uno de ellos, como les decía, va a exponer sus experiencias y al finalizar pues tendremos un pequeño debate si los asistentes se animan a formular algunas cuestiones. Asistentes a los que, por cierto, pues agradecemos también su presencia aquí en el día de hoy, porque de nuevo comprobamos el interés que tiene para todos ustedes todo aquello referido a las propuestas que puedan mejorar la zona del Rincón. Nos gustaría recordarles también que el contenido de las intervenciones de hoy va a ser grabado y creo que se subirá, si no me equivoco, a YouTube para que, bueno, todos aquellos que lo deseen puedan volver a ver los vídeos cuando tengan ocasión. Bueno, pues creo que sin más, reiterando el agradecimiento a todos, podemos dar comienzo ya con la primera intervención. No sé si Araceli va a proyectar una presentación, me parece que sí. Bueno, entonces si quieren los miembros de la mesa pues sentarse en el público para poder dar la visualización. Bueno, aunque seguramente ya muchos de ustedes la conocen, Araceli Raimundo es arquitecta, especializada en bioclimatismo y urbanismo sostenible, y en su ponencia presentará el Ecoeje, que es un modelo de planeamiento territorial ecosocial que está siendo desarrollado por el área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife. Su intervención se titula El Ecoeje, un modelo de planeamiento territorial ecosocial en desarrollo. Bueno, ya sin más, le cedo la palabra a doña Araceli Raimundo. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Yo vine en la última sesión, la del viernes pasado, y la verdad es que yo me quedé muy contenta. Me tuve que ir corriendo porque tenía otros compromisos y no me pude saludar a todos los amigos que hay aquí, pero la verdad es que me fui contenta porque yo creo que las 3 grupos, digamos, que había representado, que eran los propietarios, los ecologistas y la administración, me parece que estamos en un punto de partida donde ahora todo es, hay que decidirlo, ¿no? Y parecía como que había bastante buena disposición a ello, ¿no? Una administración muchísimo más receptiva que la anterior, unos propietarios que han aguantado el tirón de no haber podido hacer nada por esa inactividad de la administración, y desde luego los ecologistas, que son los principales responsables de que el Rincón siga siendo un lugar que nos maravilla a todos, porque en su día invirtieron su tiempo y su ilusión en tratar de que este espacio sea ese que nos contagia a todos, ¿no? Que nos fascina. Yo lo que les voy a contar es un proyecto piloto que estamos
estudiando para el área desde la parte baja de La Esperanza hasta coge la parte suroeste del municipio de Santa Cruz y también la... ¿Está apagado? Bueno, lo ponemos. Vale. ¿Y el puntero? Vale. Muy bien. Bueno, de lo que se trata es... pensamos que el planeamiento no tiene que ser solamente ordenar un espacio, sino prepararlo para lo de pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? O sea que cuando se hace planeamiento se debería pensar en qué retos tiene la humanidad que tratar de resolver y ver de qué manera es la más eficiente de poder resolverlo. Entonces es un proyecto piloto que va un poco en esa línea, ¿no? de ver cómo planificamos de forma eficiente el territorio y intentar hacerlo también con participación ciudadana. Para hablar de cuáles son los problemas que tenemos en el territorio, yo lo podría traer. Bueno, en Canarias uno de los retos importantes que hay es el tema del modelo energético que tenemos y la necesaria lucha contra el cambio climático que tenemos que hacer. En la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, que es de 2008, había un inventario por emisiones de los distintos sectores y se ve que el de la energía es el que se lleva la palma en cuanto a responsabilidad de emisiones porque tiene un peso de nada menos que el 94,3%. Para la estrategia, la energía es producción de electricidad, más refino de petróleo, más transporte, más desalación de agua y concluye que los principales responsables serían los sectores de la arquitectura y de la planificación urbana porque esa planificación es la que ha disparado de una forma alarmante el transporte o la necesidad de transporte. Fíjense que a la agricultura le da un peso muy bajito, el 3,1%, y luego volveremos a ello precisamente porque estamos en un área que tiene un futuro claramente agrícola. Y además porque, según la fuente de Grain, en un documento que hicieron sobre alimentos y cambio climático, ven que la agricultura es el eslabón olvidado, porque realmente este sistema agroalimentario industrial es el responsable, desde el punto de vista de ellos, del 44 al 57% de esas emisiones, porque de dónde viene esa agricultura, muchas veces deforestando lugares donde hay secuestro de carbono, pero que además para traer Canarias, por ejemplo, dependemos al 90% de lo que viene de fuera, y para traerlo hace falta consumir energía en el transporte, muchas veces consumir energía también en la conservación de esos alimentos que vienen, y luego, bueno, llegan a destino y vienen en unos envoltorios y también nos genera un problema de residuos, y todo eso metido en la cadena, pues al final importa. Yo creo que si en la estrategia canaria hubieran tenido en cuenta esto, seguro que ese 3% se dispararía bastante, o a lo mejor está metido dentro del peso de la energía, y creo que hay que tener en cuenta ese tema. Y luego encima tenemos un kilovatio carísimo, es el kilovatio más caro de toda España, y nuestro kilovatio cuesta un 122% más que el kilovatio peninsular, y lo pagan religiosamente en su factura de la luz todos los consumidores a nivel incluso español. Si nosotros tuviéramos que pagar este extra coste en Canarias, estaríamos en pobreza energética. O sea que también es una injusticia que estamos cometiendo en Canarias por este modelo absurdo, que además ven que en esta gráfica vemos el incremento de la demanda energética de 2000 a 2006, ¿no? Vemos que España se porta de las que peor de la Unión Europea en cuanto a que siguen incrementando la demanda energética. Y esto de 2000 a 2006, que el protocolo de Kioto se firmó en 1997 y ya había un compromiso claro de reducción de emisiones. Pero es que Canarias se porta todavía peor que el resto de España. Y encima utilizamos un sistema centralizado a base de centrales térmicas en las que el 100% de combustible que entra en esa central para conseguir energía tiene que generar un salto energético, con lo cual se pierden 2/3 de esa energía que entra, y de ese tercio que queda en el sistema, como es centralizado, en distribución perdemos un montón de energía también.
Y la diferencia también con el resto de la península es que nosotros, ¿se acuerdan que nos estábamos portando peor que el resto de la península? Pero es que nuestra energía viene del petróleo, prácticamente el 90% de nuestra energía viene del petróleo, y en cambio en la península tienen un 30% de renovable, con lo cual el modelo no puede ser más absurdo, ¿no? Y es evidente que hay que tratar de intervenir en el sector de la energía. Cuando vino la crisis parecía que nos habíamos estabilizado, no sabíamos si era por un tema de responsabilidad o era por un tema de que había crisis y consumíamos menos. La duda se ha despejado. Fíjense qué inquietante esta gráfica de la evolución de la energía final por habitante en Canarias y cómo a raíz del 2015 está subiendo disparatadamente el consumo energético otra vez. O sea que es fundamental tomar medidas en este sentido. ¿Y qué podemos hacer para lograr un modelo energético más sostenible? Tenemos un escenario actual en el que tenemos una demanda de energía y siempre oímos a nuestros políticos que tenemos que ir al 100% renovable, pero el 100% renovable con esta demanda está bastante lejos y la gente duda mucho de que esto lo podamos alcanzar. El escenario que proponemos en la plataforma por un nuevo modelo energético para Canarias es que esa demanda se reduzca gracias a medidas de ahorro y entonces sí que el 100% renovables estaría más cerca. Pero para eso tenemos que contar también con la ciudadanía, con una formación y con una información al ciudadano, porque ellos tienen que participar en este cambio de modelo, porque se basa en que esa energía no sea centralizada, sino distribuida, y cada persona podría, en la medida de sus posibilidades, generar su propia energía y consumir su propia energía. Y por eso es importante no solamente que se forme y se conciencie a la ciudadanía para que ellos participen, sino también para que exijan a los políticos que tomen medidas para que este modelo pueda avanzar. Claro, estamos hablando de el sector residencial, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Que es un porcentaje relativamente pequeño. Pero ¿qué pasa con el transporte terrestre? Que ha habido un incremento de casi el 50% en 11 años, según la Estrategia Canaria de Cambio Climático. Este incremento se debe, sin duda, al planeamiento territorial y hay que reconsiderarlo. ¿Cuál es la metodología que proponemos para el cambio de modelo energético? En primer lugar, fomentar, como hemos dicho, el ahorro y la eficiencia, y eso se puede hacer con construcción y rehabilitación bioclimática. No es solamente hacer los nuevos edificios con más conciencia, sino que lo que ya está construido, que en Canarias, por ejemplo, hasta el 2006 ni siquiera estábamos obligados a poner aislamiento térmico en los edificios. Hemos tenido una normativa muy laxa con respecto al resto de la península. Entonces, lo que hemos construido es muy ineficiente. Hay edificios en los que en determinadas etapas del año se están peor dentro que fuera. Hay suecos que no han pasado nunca tanto frío como aquí en Canarias, y eso es muy indicativo, ¿no?, de qué tipo de construcción estamos haciendo. O sea que hay que rehabilitar también lo que está mal. Hay que hacer una planificación urbana sostenible y desde luego tenemos que avanzar hacia la soberanía alimentaria, porque ahí estaremos reduciendo también una parte de esas emisiones. En un segundo paso, y a la vez, por supuesto, también apostar por las energías limpias para ir hacia la soberanía energética y desde luego fomentar la participación ciudadana para no solamente participar en ese cambio de modelo, sino exigir a nuestros representantes que prioricen ese interés general. ¿Qué podemos hacer en ahorro y eficiencia? Bueno, esto es un poco a lo que me dedico yo, ¿no?, que es hacer construcciones que sean más eficientes, es un poco analizar el territorio para ver qué oportunidades tenemos y poder aprovecharlas y protegernos también, digamos, de las debilidades. En este caso, bueno, la orientación ideal de los edificios sería una orientación sur, porque la orientación sur es la que más radiación solar puede coger durante el invierno y la más fácil de proteger durante el verano. O sea que el tema de la orientación, yo siempre digo que en un clima tan benigno como el canario, la orientación es fundamental porque te da la radiación solar cuando la necesitas en esa fachada y sin embargo te ayuda a protegerte cuando no la necesitas, ¿no? En este caso es una vivienda en La Esperanza, que es un clima bastante severo, en el que había un proyecto previo en el que la fachada principal estaba orientada ladera abajo porque había vistas, ¿no? Aquí no renunciamos a las vistas, pero desde luego los espacios principales tienen vistas hacia el jardín, que es la fachada norte, ¿no? Y aquí, bueno, pues estrategias, por ejemplo, tratar de que la vivienda sea autosuficiente, ¿no?, con autoconsumo. Poder poner una iluminación forzada pero natural, sin consumo energético, en los sótanos, que hay sistemas muy eficaces. Una protección solar vegetal en la fachada, junto a la fachada norte,
Protección solar vegetal lo que hace es que si es de hoja caduca, durante el verano tendremos hojas y nos protege de la radiación solar, y durante el invierno se caen las hojas y nos deja pasar radiación solar, ¿no? O sea que ella sola se comporta. El agua caliente sanitaria con paneles, eso ya es obligatorio por ley, posibilidad de recoger aguas grises para luego poder depurarlas, incluso agua de lluvia, y hacer un sistema de depuración natural para poder, por ejemplo, regar un huerto urbano, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades hay y qué es lo que podemos hacer? Esta arquitectura bioclimática se puede hacer no solamente en viviendas unifamiliares, sino por supuesto también en edificios colectivos, incluso en edificios administrativos. La rehabilitación eficiente, lo que ya está construido, por ejemplo, esto es una casa que da a la vertiente norte. Siempre solemos hacer que las vertientes norte tienen la vista al mar y entonces parece como que el sur no existe. Y eso es lo que pasa con esta casa. Esta casa, la fachada principal da al mar, que es norte, jamás en todo el invierno recibe nada de radiación solar. Y por la parte de atrás, pues no tenía ni un hueco. Entonces las propuestas son, había un emparrado que se podía traer hasta esta zona, este patio que tenía una protección, pues ponerle cristal para durante el invierno poder captar esa radiación solar y acumularla en la inercia térmica de los suelos, ponerle por supuesto aislamiento térmico por fuera, poner un panel solar para autoconsumo, bueno, un panel solar, la instalación que hiciera falta, que sabría que calcularla, y luego en verano esa parra se llenaría de hojas, a este cristal lo protegeríamos con un toldo y facilitaríamos una ventilación cruzada aprovechando los vientos dominantes que vienen del nordeste. Esta inercia térmica ahora estaría fresca y contribuiría también al confort del interior del espacio, o sea que rehabilitarlo. La planificación urbana sostenible, ¿cómo tienen que ser las ciudades? Según la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, las ciudades tienen que ser compactas, complejas y diversas. La compacidad no es que cuanto más rascacielos, más compacto y entonces más sostenible, no, es una relación de qué es lo que podemos conseguir. Por ejemplo, en este espacio vemos que hay, cuando hablamos de orientación sur, hablamos sur más menos 30 grados, se sigue comportando bien, ¿no? Esto es una fachada sur que está, los extremos por ejemplo están más menos 30 grados, funciona bien. Para que esta fachada tenga radiación solar, el edificio de enfrente tiene que tener una altura determinada para que el sol de invierno, que es más inclinado, no evite el captar radiación solar a los huecos de la planta baja. Con lo cual ya tenemos una relación ancho-alto de la calle. Pero es que luego, si queremos procurar que este edificio tenga un autoconsumo con energías renovables, tenemos que tener una relación también entre el número de viviendas y la cantidad de cubierta que tenemos, sobre todo en Canarias, que es el plano más adecuado para las energías renovables, para que en esta cubierta quepa la instalación de energía renovable que facilite el autoconsumo del edificio. ¿Qué pasa si hacemos un rascacielos? Optimizamos el suelo, sí, pero una torre le hace sombra a otra torre y en el espacio que nos queda arriba no da para gestionar la energía adecuadamente para el resto del número de vecinos. O sea, compacidad pero con matices, ¿no? Y además, bueno, pues esta distribución espacial, como ven, tiene árboles de hoja perenne, pero lejos de la fachada que debería captar radiación solar. O sea que tiene cierta porosidad para tener zonas verdes para secuestro de carbono, pero no obstruimos el sol en las viviendas. Bueno, lo de compleja se refiere a la complejidad de usos. Si nosotros planificamos de modo que la gente que tiene más poder adquisitivo vive en unos chalés a las afueras de la ciudad, luego la gente que no tiene poder adquisitivo vive en unos bloques al otro lado de la ciudad, y luego sacamos los centros comerciales y luego sacamos también los colegios, al final no tenemos mezcla de uso. O sea, la gente que viviera aquí tendría que coger el coche absolutamente para todo, ¿no? Porque tendría los servicios básicos esenciales lejos, sobre todo la gente que vive en los barrios. A eso se refiere con complejidad, ¿no? El tener usos de que las personas que viven aquí pues pueden tener fácil el transporte público, por ejemplo, un transporte público eficaz, porque aquí en Canarias, con la planificación urbana que tenemos, de nada sirve el transporte público, porque habrá veces que irá una sola persona o dos en un autobús para llegar, o una guagua para llegar al punto donde vive, ¿no? O sea que no se utilizaría. Y luego diversas porque tiene que ser un espacio urbano en el que quepamos todos. Esto lo que lleva es a un ahorro de recursos. Ahorramos suelo, ahorramos agua, porque todas
instalaciones serían también más fáciles de controlar y, por supuesto, ahorramos energía, no solamente porque los sistemas están más centralizados en esta zona, sino también porque a ver, bueno, había tres razones, ya cuando me acuerdo se las digo. Bueno, entonces el planeamiento urbano debería reducir las dependencias, ¿no? Y una de las dependencias importantes que tenemos en Canera sería la energía, que está asociada al agua también, porque con la energía se depura y se desala. El mejor cliente que tiene Endesa en las islas es el Consejo Insular de Agua, porque es una cantidad ingente la que se utiliza en depurar y desalar. Y luego no nos olvidemos tampoco de la gestión de los residuos, que muchos de ellos ni siquiera los podemos gestionar aquí y hay que llevárselos fuera, ¿no? Y eso también es energía. Dependencia al 90% de la alimentación, cuando realmente tenemos suelos con capacidad agrológica adecuada y luego pues tenemos algunos productos en los que recogemos 4 cosechas y a lo mejor en la península solamente una, ¿no? Y eso también valdría la pena aprovechar. Y luego, ¿por qué tenemos esos colapsos viarios a diario en las autopistas? Porque tenemos un modelo centralizado en el que tenemos los trabajos sobre todo en el área metropolitana y en la zona del sur. Entonces, si la gente vive en el norte y está centralizado el trabajo en 2 lugares, es inevitable, no solo eso, sino por la dispersión urbana también, que haya estos colapsos. Un trabajo que hicieron en el clúster de transporte y logística, se vio que casi el 40% de estas colas se deben al trabajo, o sea que haciendo un sistema policéntrico se podría mejorar considerablemente también la optimización del viaje. Entonces, bueno, pues esa era la reflexión. ¿Es posible y deseable estudiar un modelo de desarrollo menos centralizado y dependiente? Y entonces fue por lo que empezamos a plantear la posibilidad de estudio de oportunidades de determinados territorios para ver de qué manera podríamos gestionar sus recursos básicos esenciales, por ejemplo, la energía, el agua, la producción de alimentos y mejorar también la residencia, ¿no? Para ahorrar energía, mejorar el confort y hacer ejes como más autónomos, capaces de generar puestos de trabajo. En esta primera etapa lo planteamos al Cabildo en el año 2015 y en el 2016 tuvimos un primer encargo, que trabajó con un equipo fantástico que llevan el tema de energía renovable y agua también, depuración natural, agricultura, geografía y participación ciudadana. Y bueno, pues empezamos a estudiar oportunidades de un ecoeje, de un posible ecoeje que inicialmente tenía otra delimitación, pero según vimos las oportunidades pues fuimos acomodando un poco el borde, ¿no? Todo esto salió de una idea de Roque Calero de los planes estratégicos de desarrollo sostenible integral, donde esos 4 ejes, energía, agua, alimentos y edificación, pues para él son los ejes básicos de la sostenibilidad. Este fue el trabajo del 2016, lo que hicimos fue un diagnóstico e inventario de qué había en esa zona. Lo que vimos era... hay algunas imágenes que las he quitado para cortar. Nos parecía que había una oportunidad interesante también en el sentido de que este ecoeje coge una zona muy urbana y una zona que es rural. Y entonces parecía que podía ser interesante que en la zona rural, si se ponía en valor el suelo, pudiera abastecer de kilómetro cero a la zona urbana, y la zona urbana que genera residuos orgánicos pues podrían a lo mejor procesarse para mejorar a su vez la estructura del suelo agrícola, con lo cual pues se podría generar un principio de economía circular entre los 2 espacios. Como fortaleza había una capacidad agrológica interesante en el suelo. Aquí ven el mejor suelo sería el que está a la izquierda, digamos, o al oeste de la montaña Birmagen. Los demás suelos tienen buena capacidad también, algunos de ellos están en un color peor, pero porque no hay disponibilidad de agua, porque esa calificación incorpora también el tener agua o no, ¿no? O sea que se podría mejorar, y ese es el suelo que está al oeste de montaña Birmagen, ¿no? Otra fortaleza, abundantes recursos eólico y solar. El eólico sobre todo en la parte de las montañas, el solar bueno en general, y además relieve para gestionarlo. ¿Por qué es importante
el relieve, que además el relieve está en toda la isla, o sea que eso sería una oportunidad que tendrían en todos los posibles ecoejes que se pudieran estudiar. Y es que con ese relieve podemos, por ejemplo, ayudar a la depuración natural sin necesidad de consumir energía, y al mismo tiempo pues, podemos también acumular energía renovable, como en el sistema de Corona del Viento, bueno, con otro tipo de proyectos. Y bueno, pues ese relieve es interesante. Otra fortaleza eran las iniciativas ecosociales tan interesantes que hay en la zona y que están todas en la línea del desarrollo sostenible, de la agricultura ecológica, de la inclusión, y nos pareció también que era importante contar con ellos. Las debilidades de la zona: el mayor paro y exclusión social de toda la isla, en la parte suroeste de Santa Cruz, una red de riego escasa, la parte esta es de secano, prácticamente no tiene disponibilidad de agua, y la poca agua que hay hacia la mitad es por una comunidad de regantes y el agua cuesta muy cara. Y bueno, paisajes devastados. Esta es la montaña Birmagen, una antigua cantera que ya queda solo media montaña, pero bueno, con posibilidades de ponerse en valor, porque fíjense qué parecido tiene esa vista con la de Corona del Viento, ¿no? A lo mejor ya tenemos aquí una balsa que nos podría ayudar a gestionar las energías renovables resultantes de la zona. Así que terminamos una síntesis de un inventario de posibilidades, y como oportunidades tuvimos la suerte de que el Área 2030 del Cabildo dio dinero a los clústeres para investigación, y ellos decidieron investigar en el ecoeje, con lo cual de repente pues tuvimos un feedback interesantísimo entre lo que estábamos estudiando nosotros y lo que estaban estudiando los clústeres, y además en las líneas justo que nos interesaban más. La de turífera fue una gran aportación también, y otra suerte que tuvimos es que salió un contrato a Agustín de Bettencourt, de modo que un filósofo, doctor en filosofía, que colabora con la universidad en un grupo de participación ciudadana, trabaja en mi estudio para poder hacer la participación ciudadana del ecoeje, y bueno, pues gracias a él pudimos hacer procesos muy interesantes de participación ciudadana, en los que con todas las reuniones que salieron, pues hicimos una lista de proyectos posibles metidos dentro de las distintas áreas: energía, agua, producción de alimentos, residencia, turismo y aquí también movilidad. Todos esos proyectos fueron analizados por una empresa que se dedica a ver de qué proyectos se pueden conseguir subvenciones europeas y ayudas varias, y todos estos pues vieron que podían conseguir ayudas, ¿no? Por lo cual salieron los que llamábamos nosotros los proyectos para la transición. En el año 2017 la parte rural del ecoeje nos pareció tan interesante que propusimos al Cabildo el estudiar un posible Smart Rural, ¿no? Para poner en valor todos esos suelos que en la actualidad están infrautilizadas. Se estudiaron varias áreas también. En la parte, el clúster de turismo volvió a aportar un tema muy interesante sobre economía colaborativa y la posibilidad de generar biodistritos, poniendo en relación a las administraciones con los consumidores, con los empresarios, con los turistas, y ver de qué manera se podrían generar economías locales, y bueno, la verdad es que el trabajo fue muy estimulante. Y bueno, estos son un poco los objetivos generales de los ecoejes, ¿no? O sea, se trata un poco de facilitar esas transiciones para intentar solucionar los problemas que hemos visto, de una agricultura de un suelo abandonado, pues un suelo puesto en valor sin necesitar tanto el consumo energético y el transporte de alimentos que no se sabe ni de dónde vienen ni con qué prácticas se cultivan, ¿no? Se estudió la posibilidad de a lo mejor hacer una zona agraria en la zona del tablero. Eso está todavía por determinar, habría que hacer un estudio más riguroso. Y bueno, luego nos quedó dónde seguir, ¿no? En qué tipo de suelo para las agriculturas, para las zonas, para las iniciativas sociales. Había unas iniciativas ecosociales que habíamos visto que trabajaban aquí, y todas ellas están vinculadas al suelo agrícola, porque hacen agricultura ecológica, y son procesos de formación.
Entonces nos preguntábamos cuando termina el proceso de formación, por ejemplo en aldeas infantiles, que son niños, ¿dónde seguir? Pues a lo mejor era interesante el ir poniendo en valor todo este suelo con posibilidades agrícolas para que el huerto de Añaza, los huertos del Tablero, Ataretaco, que es una fundación que se dedica a la reinserción social y una de sus líneas es la agricultura ecológica, pues que haya unos suelos donde pudieran seguir toda esa labor interesantísima que están haciendo. En cuanto al ciclo integral del agua, que también es energía, pues las posibilidades de gestionar a nivel ecoeje, a nivel ese territorio sin esos transportes de agua también, que luego hay muchas pérdidas, cuántos núcleos pequeños se podrían construir humedales para tener agua de calidad y aprovecharla también localmente. Luego ya con las áreas metropolitanas veríamos, pero por lo menos esos núcleos sí se podrían utilizar. Y la energía, bueno, pues la energía es la que consumen los coches debido a este planeamiento urbano y sostenible, o diseños de edificación que consumen también mucha energía por tener demasiado instalamiento o algo así. Lo que hay que procurar es unos modelos, no hace falta construir como nuestros abuelos, pero sí tener el sentido común de nuestros abuelos y tratar de incorporar el autoconsumo y la energía, porque hay veces que no hay viento o no hay sol, ¿no? ¿De dónde sacamos entonces la energía? La pila que nos hace falta para poder tener esa energía. Bueno, pues la gran desconocida en Canarias, que es la geotermia. La geotermia de alta entalpía. San Miguel de Azores, el 50% de su energía proviene de la geotermia. Y es una energía renovable que además es estable. Aunque no haga sol, aunque no haga viento, esa siempre está estable. Entonces, eso también creo que es importante pedírselo a nuestras autoridades. Esta es una vista de la montaña Birma, que vista desde arriba, esa explanada que queda. Y luego, bueno, otra línea importantísima, la formación acreditada verde. O sea, cuántas cosas hay que hacer y cuántos de nuestros estudiantes están preparados para ello. O sea, mi formación bioclimática fue un poco autodidáctica y también por una persona que me formó, de una catedrática de Madrid. Pero hace poco he estado dando unas charlas a alumnos que en su vida habían recibido clases en la escuela y además han salido hace relativamente poco sobre estos temas de sostenibilidad que creo que deberían estar en el diseño del territorio, sobre todo viendo que por el inventario de emisiones, arquitectura y urbanismo son los responsables del 94% de las emisiones, con lo cual a qué alumnos estamos formando y con qué conceptos, ¿no? Atraer un turismo de calidad. ¿Y a qué llamamos turismo de calidad? A lo mejor no deberíamos llamar turismo de calidad al que más dinero deja en el establecimiento, sino también al que menos impacto genera en el medio ambiente, que luego son costes que se repercuten. Decía Saramago que el turismo de calidad es el turismo respetuoso que visita los lugares que se respetan a sí mismos. Seríamos nosotros los que teníamos que definir esa oferta para atraer a un turismo de calidad, ofreciéndoles lo que tenemos y lo que no consume energía y lo que no produce impactos y lo que genera economía. Y bueno, pues el resumen de objetivos es intentar hacer un modelo más sostenible económico, social y ambientalmente, y potenciando lo local, desde luego con participación ciudadana. No sé cómo voy de tiempo, no sé si me puedo parar aquí. Bueno, pues eso, pues una apuesta decidida hacia el aprovechamiento y la autosuficiencia de los recursos estratégicos, el apoyo a la agricultura local, que tendríamos más confianza también en lo que comemos cuando se genera próximo a los lugares de consumo, fomento en la formación y empleabilidad verde y el fomento del turismo de calidad, y desde luego apostar por las economías locales para hacer esa reducción de necesidades de movilidad a partir de las oportunidades de empleo que se pudieran generar en los distintos territorios. Estas líneas siempre se han trazado tratando de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Los logros alcanzados hasta ahora, como vieron, el ecoeje forma parte, hay dos municipios que forman parte del ecoeje, una parte del Rosario y otra parte de Santa Cruz, que es la parte del suroeste. Yo siempre digo que con todas las reflexiones que hemos hecho durante estos 2 años, que siempre han sido compartidas con los ayuntamientos, el Ayuntamiento del Rosario no solo ha cogido la batuta, sino que le ha sacado brillo, y bueno, pues tenían un consumo energético descomunal y desproporcionado en la extracción del agua de los pozos, pero desproporcionadísimo,
y bueno, pues consiguieron una subvención de 200.000 euros para hacer una instalación de energías renovables para poder extraer ese agua de los pozos, y se estima que van a tener un ahorro de 23.000 euros al año. Eso y buenas prácticas, porque el botón de la bomba se puede encender a las 8 de la mañana y entonces te cuenta la tarifa, ya está, vale. La tarifa alta, o bien se puede encender por la noche cuando te vas y entonces es la tarifa baja, o sea que no es solamente energías renovables sino también buenas prácticas. Tenían una zona donde no había el saneamiento, va directamente al subsuelo, bueno, pues ya tienen una ficha del Consejo Insular de Aguas para la depuración natural, mejora y ampliación del mercadillo del agricultor para potenciar esa agricultura de kilómetro cero, y uno de los proyectos que presentamos en el 2017 era la posibilidad de rehabilitar este colegio de lomo pelado para poder hacer un centro de formación acreditada para los jóvenes, centrado en energías renovables, el ciclo integral del agua, agricultura ecológica y construcción sostenible. En el Ayuntamiento de Santa Cruz, bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer, realmente todavía hay mucho que concretar, es un ayuntamiento más grande, tiene el área metropolitana y es más complicado. Lo más interesante, creo, de este modelo es que es un modelo replicable, no solamente se puede hacer ahí, sino que hay muchos otros sitios donde podríamos tratar de estudiar ecoejes, cada uno con su análisis de AFO, con su análisis de oportunidades. Si podemos hacer esos ecoejes y podemos fomentar el empleo verde próximo, pues también podremos luchar contra esta necesidad de tráfico, y en recorridos cortos siempre es mucho más eficiente también el vehículo eléctrico renovable. Y bueno, pues el Valle del Orotava es uno de los territorios donde se intuyen grandes oportunidades, ya hemos tenido algunas reuniones. Lo interesante sería que se involucraran los ayuntamientos del Rosario, el Puerto de la Cruz y el Realejo. Que dice Rosario. Ah, perdón. A ver si está y bueno, y además pues partimos de antecedentes de interés, como es la Orotava energética de los hermanos Eddy, reflexiones que tienen previas ya sobre el ciclo integral del agua y la energía. En la lucha contra el cambio climático tenemos la labor que está haciendo Fundoro, la Fundación Canaria Orotava de la Ciencia. En agricultura ecológica, participación ciudadana en el paisaje, creo que este espacio tiene muchísimo que aportar. Y bueno, proyectos de iniciativas sostenibles como en la zona de Realejo Alto, que ya se han pre-inventariado, ¿no? Y nada más.